Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar, comprometido con su gente y sus proyectos? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Voy a dar cuenta de un acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado miércoles en la que se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades deportivas. Como creo que ya hablamos hace aproximadamente 3 semanas, estábamos preparando desde la Concejalía de Deporte unas bases que recogieran pues las cantidades presupuestarias y los conceptos subvencionables en 3 líneas. En este caso, la primera novedad de estas bases está en que solamente va a haber unas bases en las que se recogen 3 líneas. Hasta ahora han sido 2 líneas, escuelas y clubes o mayores de 18 años. En este año hemos incrementado una tercera línea denominada línea de eventos deportivos. La cuantía total que el Ayuntamiento de Almendralejo pone en concurrencia competitiva es de 180.000 euros, distribuidas en las 3 líneas. 100.000 euros para el desarrollo de las escuelas deportivas, 50.000 para las entidades que están en competiciones regionales, nacionales o internacionales, y 30.000 euros para esa tercera línea que he dicho que es novedad en este curso, en este año, como son los eventos deportivos. Cambiamos un poco el modelo en cuanto al desarrollo del deporte, y lo que vamos a intentar es ayudar y colaborar con las diferentes entidades en la multitud, en las muchas actividades que se desarrollan por los mismos. Esas actividades deben desarrollarse en la ciudad de Almendralejo y deben buscar fundamentalmente la promoción del deporte en cuestión, en función de cada una de las entidades deportivas. También, pues, para equiparar un poquito y para que todas las entidades reciban una cantidad acorde a sus necesidades, este año hemos limitado la cantidad máxima que pueden recibir cada una de ellas. En las 2 primeras líneas nos hemos ido al máximo del histórico que teníamos en los años anteriores. En las escuelas el máximo a recibir por una entidad, por una única entidad, es de 12.000 euros. Ninguna entidad hasta el momento ha recibido más de esa cantidad. En las ayudas a entidades que desarrollan competiciones de ámbito regional, nacional o internacional, la cuantía máxima por cada una de las entidades son de 7.000 euros, buscando también el mismo objetivo que anteriormente decía con las escuelas. Y con la tercera línea, la línea de eventos, como es nueva y como los criterios que luego os resumiré también son nuevos, no queríamos pillarnos los dedos en cuanto a que hubiese eventos que se llevasen mucho y otros demasiado poco, y hemos limitado el máximo a 2.000 euros. Como máximo, una entidad, por cada uno de sus eventos que pueda desarrollar, pues podrá tener la cantidad de 2.000 euros. Estas subvenciones van dirigidas a entidades deportivas de la localidad que estén debidamente registradas y que cumplan los requisitos de actividad deportiva, de convenios con el ayuntamiento, de promoción de su actividad deportiva. Y la tercera línea, la nueva, está abierto tanto a entidades locales como también a federaciones deportivas de ámbito regional. Y me explico un poco lo que queremos conseguir con esto. En Almendralejo, afortunadamente, tenemos una gran cantidad de entidades deportivas de las más diferentes modalidades y casi todas están cubiertas, pero existen todavía a día de hoy actividades deportivas o disciplinas deportivas que no están desarrolladas por una entidad local. Entonces abrimos también la puerta a que, a través de las diferentes federaciones de ámbito regional o de ámbito nacional que quieran desarrollar un evento de promoción de ese deporte, de esa disciplina deportiva en nuestra localidad, puedan hacerlo, y el Ayuntamiento de Almendralejo de esa manera colaborar o ayudar en la promoción y creación y desarrollo de esa disciplina deportiva que pueda ser novedosa. Ese es el interés de esta Concejalía de Deportes, el intentar promocionar y desarrollar todas las disciplinas deportivas, las que ya existen y las que en un futuro se puedan instaurar en nuestra localidad. Estas subvenciones son para las actividades deportivas que se desarrollen desde el día 1 de septiembre, pues que se han ido desarrollando desde el día 1 de septiembre del año 2017 hasta el 31 de agosto del año 2018, es decir, lo que viene a ser en general la temporada deportiva 17-18 o 2017-2018.
Las solicitudes se podrán realizar en el registro de la Oficina de Atención al Ciudadano a partir de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia. A partir de la fecha de publicación, que espero que sea a lo largo de estos próximos días, no sé si esta semana o la que viene, pues las diferentes entidades deportivas tendrán un plazo de 15 días naturales para poder presentar toda la documentación que está en los diferentes anexos y en la propia solicitud de estas subvenciones, indicando en ese único anexo hacia qué líneas solicitan subvención, porque son subvenciones compatibles, es decir, una misma entidad puede pedir en diferentes líneas y también son compatibles con otras subvenciones que otras entidades o estamentos pues puedan dotar a esas entidades deportivas. Lo que son gastos subvencionables no se modifica con respecto a los anteriores, viene marcado en la Ley General de Subvenciones. A las entidades deportivas ya se les explicó, como ya os dije en una reunión técnica que tuvimos con ellos, pues de cómo deberían presentar la documentación, qué plazos iban a tener, cómo se tendría que justificar, cuál va a ser el proceso de aprobación o cómo se va a hacer el estudio de cada uno de los datos de las diferentes entidades y cómo se le va a dar a ellos la cantidad correspondiente, y también cómo deben hacer, una vez aprobada esa cantidad e informada a las diferentes entidades, cómo deben hacer la justificación, que se hará siempre, tal y como se lo dijimos en la reunión, antes de realizar el pago en efectivo por parte de la intervención municipal de fondos. En cuanto a los criterios, para las escuelas que ya existían, los criterios son ciertamente muy parecidos: número de alumnos, niños, niñas, número de monitores y la cualificación o la titulación de cada uno de ellos. En función de cuánta titulación tenga o cuanta más alta titulación tenga, más puntos tendrán. Una serie de puntos también por material, formación, coordinación, gestión y valoración del proyecto. También hemos introducido este año como novedad en ese apartado de escuela pues aquellas entidades deportivas que compiten o desarrollan su actividad en campeonatos de España, o que se han clasificado después de una primera fase a nivel regional para poder participar en campeonatos de España. Tiempo atrás, hablando con las diferentes entidades, eso no venía recogido tal y como en los criterios, y este año pues sí que lo vamos a recoger como criterio a tener en cuenta, porque forma parte de uno de los gastos más importantes. El poder competir en esas competiciones de campeonatos de España conlleva un gasto importante, tanto en equipo como en individuales. En cuanto a los criterios de deportes o de competiciones de entidades deportivas, competiciones regionales, nacionales e internacionales, esta vez, aunque son los mismos criterios, pero hemos querido diferenciar lo que son los deportes colectivos de los deportes individuales, para intentar ser, como siempre intentamos, lo más justos posibles a la hora de evaluar o medir los criterios que cada una de las entidades tienen. Son muy diferentes los gastos o las disciplinas a nivel de deportes colectivos que en deportes individuales, entonces vamos a intentar pues todavía cerrar más o ser más concisos en esos criterios. Los criterios, como digo, son los mismos: número de atletas o deportistas, competidores, número de entrenadores, y hemos metido un matiz que nos parecía muy objetivo y que nos parecía relativamente fácil de medir, como eran los kilómetros realizados en los diferentes desplazamientos. Cada una de las entidades deportivas tienen un calendario, la mayoría de ellos son entidades federativas, un calendario que tienen que desarrollar durante una temporada deportiva, y tienen una serie de viajes, de kilometraje que conlleva pues esos desplazamientos. Eso nos daba también un matiz bastante objetivo, bastante fácil de cuantificar, y que nos parecía que era interesante. Lo habíamos visto también en otras bases de otras entidades, de otros ayuntamientos, y nos parecía pues bastante correcto introducirlo. Es la única novedad con respecto a los criterios en cuanto a las entidades de deporte de mayores de 18 años, por así decirlo. Y por último, la línea de eventos, que es la más nueva. Hemos estado trabajando y buscando, como decía anteriormente, en otros ayuntamientos, qué criterios se estaban trabajando, qué criterios se estaban llevando a cabo para poder hacer ese procedimiento de resolución y de valoración de las diferentes entidades, y hemos puesto pues fundamentalmente el número de deportistas que trabajan o que desarrollan en ese evento deportivo, el ámbito del mismo. El ámbito puede ser local, provincial, regional, nacional, internacional. También qué tipo de categorías en cuanto a la edad. Vamos a primar que haya categorías de menores.
el Ayuntamiento de Mengalejo tiene dentro de sus objetivos en materia deportiva uno muy importante, que es la promoción para los más pequeños. Por eso el programa de escuelas deportivas, y por eso creemos que los eventos deportivos, si no únicamente para menores, también si son para mayores debemos intentar involucrar también a que el deporte se haga para toda la familia, que se haga para todas las edades y que también haya categorías de los más pequeñines. También la participación de ambos sexos, incluso valorando más positivamente la participación de mujeres, que ya sabéis desde hace muchos años que es un hándicap o que es menor la participación de mujeres en las diferentes disciplinas deportivas. El número de ediciones, a mayor antigüedad de ediciones, más puntos. Y también pues una importancia a nivel federativo, es decir, si ese evento deportivo forma parte de los campeonatos autonómicos o nacionales de alguna de las disciplinas deportivas. Y por último también hay un apartado para las ligas locales. Sabéis que en Almendralejo se desarrolla desde hace muchos años ya 2 ligas locales fundamentalmente, una liga local de fútbol sala y una liga local de tenis. Pues también vamos a valorar pues la duración y el desarrollo de esas ligas para que las entidades que están desarrollándolas pues también puedan participar de estas bases, de estas subvenciones. Como digo, todo va a estar publicado próximamente en el Boletín Oficial de la provincia, estas bases en su completo, con todos sus criterios, con todos sus apartados, y a partir de entonces cuando va a comenzar el desarrollo. Comenzará en próximas fechas cuando se publique y las entidades podrán empezar a solicitar pues subvenciones para los eventos ya realizados, para las actividades que vayan terminando y para pues las actividades que se vayan a desarrollar en un futuro. Por mi parte nada más, como resumen o para aclarar, el Ayuntamiento de Almendralejo pone en funcionamiento en una bolsa económica 180.000 euros, que es la cantidad más grande económicamente hablando de los últimos años. Por eso en el último pleno en el que se aprobaron los presupuestos, la partida presupuestaria de promoción de la actividad deportiva se había aumentado y la razón fundamental era pues el poder poner en régimen de concurrencia estas subvenciones. Insistimos también un poco en lo que era el régimen de concurrencia. El régimen de concurrencia significa que todas las entidades se presentan proyectos, se valoran en cuanto a puntos y esos puntos se transfieren o se transmiten a dinero económico pues para poder repartir el máximo de dinero posible. El año pasado, por no ir más lejos, se repartían, creo que eran 160.000 euros. Este año hemos dotado pues de 20.000 euros más esa cuantía de subvención hasta los 180.000 euros que decía anteriormente. Sí, efectivamente, hasta ahora en Almendralejo se han desarrollado muchísimos eventos. Solamente había uno, por lo menos desde que yo estoy desde el año 2011 en el equipo de gobierno, solamente había uno que tenía una subvención de alguna manera denominada extraordinaria por su antigüedad, por su forma de desarrollo y por la importancia que ha tenido en la localidad, como es el Rally de la Vendimia. Efectivamente, el Rally de la Vendimia pues tendrá ese tratamiento exclusivo por su singularidad, pero el resto de eventos deportivos que se desarrollan en nuestra localidad y que el Ayuntamiento de Almendralejo hasta ahora está colaborando fundamentalmente con aspectos logísticos, con ayuda de material, por así decirlo, vamos a intentar que se haga de esta manera, a través de subvención, buscando fundamentalmente dos aspectos. Una, que se sigan haciendo, incluso se hagan más actividades, y una segunda, pues que seamos de alguna manera más justos a la hora de colaborar con todos y con esos 30.000 euros podamos llegar a más actividades y a todos de una forma mucho más correcta, llamémoslo de esa manera. Llamaba antes justa, a lo mejor antes pues gastábamos más en unas actividades que en otras, y en este régimen de concurrencia, al objetivarse los conceptos, al hacer los conceptos mucho más objetivos e iguales para todos, pues creemos que puede ser una mejor forma de repartir ese dinero para el desarrollo de esas actividades. Es decir, en estas subvenciones se habla de actividades o eventos que hacen las entidades deportivas. El ayuntamiento, propiamente dicho, como bien dices y bien sabes, desarrolla sus propias actividades. Hablamos de la media maratón Palo Villalobos, este próximo fin de semana la carrera de la mujer, el cross popular Ciudad de Almendralejo, que próximamente presentaremos, es decir, una serie de actividades que son propias del ayuntamiento y que organiza él mismo. Para eso no es esta subvención. Esta subvención es para las actividades que organizan, que desarrollan
entidades de nuestra localidad y que el ayuntamiento quiere ayudarles a seguir organizando. Por ponerte un ejemplo, pues por ejemplo el Triatlón Ciudad de Almendralejo, que organiza habitualmente el Club Triatlón Almendralejo, pues ayudarles económicamente de esta manera. Como decía anteriormente, estas bases recogen todas las actividades que se hagan desde el 1 de septiembre del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018. Es decir, las actividades que se han hecho, por ejemplo, estas pasadas Navidades, entran a formar parte de esta línea de subvención. Si la actividad la tiene programada una entidad deportiva para hacerla antes del 31 de agosto, tendría que solicitarla ahora y desarrollarla en la fecha que la vaya a hacer. Las bases se presentan en la misma fecha que se presentaron el año pasado, en el 2017. Es decir, y no hay grandes cambios sustanciales. El único cambio sustancial que hay es, en todo caso, en positivo, en cuanto a que hay una dotación económica mayor y una línea de subvención más a la que se pueden acoger las entidades, y que el año pasado no existía. Es decir, no hay una disminución, ni siquiera hay un cambio. El año pasado, y si queremos tirar de hemeroteca, por estas fechas presentábamos las bases de subvención de la temporada 2016-2017. Este año estamos por estas fechas presentando las bases de subvención de la temporada 2017-2018. Es decir, que vamos en los mismos plazos y en los mismos, cronológicamente hablando, en los mismos conceptos que íbamos el año anterior, con lo cual no hay ninguna modificación. Si acaso hay una modificación es para crear, como digo, una línea más. Y efectivamente, pues las entidades, desde mi punto de vista, se lo tomaron bien, porque hay más dinero para poder repartir entre ellas. Es decir, creo que era una buena noticia. Ahora, técnicamente hay también algunos cambios en cuanto al formato, al procedimiento de concesión de las mismas. Uno de los pequeños, de los grandes cambios, depende de cómo se mira, es que hasta ahora las entidades, después de aprobarse y después de pasado un tiempo, cuando el ayuntamiento podía, pagaba la subvención, y en este caso, a posteriori, un mes después del pago o un mes después de la terminación de la actividad, pues se justificaba. Ahora, por medio del interventor y de las medidas que quiere tomar, se les va a obligar a justificar antes de poder cobrar. Eso tampoco es un gran cambio. Me voy a explicar por qué. Porque la mayoría de las entidades deportivas, como las actividades, como he dicho anteriormente, comienzan el 1 de septiembre y acaban el 31 de agosto, la mayoría de las entidades deportivas, cuando se cobraba en Almendralejo habitualmente, ha podido ser en el mes de mayo, junio, julio, este año por desgracia hemos ido con un poquito más de retraso y se ha pagado en el mes de octubre, noviembre, la actividad ya la tenían realizada. Es decir, que la justificación, al tener la actividad ya realizada, desde septiembre hasta cuando se va a desarrollar esta base de subvención, es relativamente sencillo. Lo único que tienen que preparar la documentación un poquito antes, o tenerla preparada para poder cobrar. Es decir, es el único cambio que a ellos, de alguna manera, pues les llamó la atención, ese pequeño cambio, ese matiz de que antes se justificaba después de cobrar y ahora hay que justificar antes de cobrar, pero que primero, que es entendido por muchas entidades que estaban acostumbradas a hacerlo así con otras administraciones, llámese Diputación o llámese Junta de Extremadura, y segundo, que tampoco en el calendario les va a afectar mucho, porque ya indico, el ayuntamiento les pagaba casi al finalizar la actividad, con lo cual ya podían prácticamente justificar el 100% de la subvención que se le iba a conceder. Claro, a ver, no hay una fecha exacta, lo que sí hay una fecha máxima para la justificación. Claro, es que el pago va a depender de la justificación. Me explico. Las entidades tienen como máximo, al término de la actividad, el 31 de agosto, las entidades van a tener como máximo el 30 de septiembre para poder justificar. Con lo cual, a partir de ahí, el ayuntamiento irá pagando. Pueden justificar antes, he dicho como máximo. Si una entidad, pongamos un ejemplo práctico para que nos entendamos todos, una entidad ha organizado una actividad en el mes de diciembre, porque la ha hecho en Navidades, presenta la subvención, presenta la solicitud ahora dentro de 15 días cuando se publique en el BOP, y en el mes de mayo está aprobada, ya puede justificar en el mes de mayo esa actividad que hizo en diciembre, y serán los primeros en cobrar. Es decir, cuanto antes justifiques, antes cobras. Entonces, por eso no hay una fecha exacta, porque no se va a esperar, como se hacía anteriormente, a que todo el mundo haya presentado la documentación o haya hecho las cosas para pagar, sino que se podrá ir pagando
según vayan justificando sus actividades. Este matiz es un cambio, pero es también adaptándonos a esa línea tercera de eventos. Es que antes no había una línea tercera de eventos. Antes todo el mundo, las fechas eran las mismas, porque todo el mundo prácticamente, o la mayoría de las entidades, comienzan en el mes de septiembre y terminan en el mes de agosto, o en el verano. Ahora, el evento podría ser cuando sea. Y como antes han preguntado, una compañera suya, si la actividad la he desarrollado yo en el mes de octubre, no me tengo que esperar yo al mes de octubre a cobrar. Puedo hacerlo, si justifico, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de... ¿Me explico qué quiero decir? Sí, es un cambio, pero también es adaptarnos un poquito a las circunstancias. Lo único que se habló es de cómo las entidades deben justificar al Ayuntamiento de Almendralejo dichas subvenciones. A través de facturas o a través del pago a retribuciones a los monitores, pero no hay ningún cambio, ni hay ninguna fórmula nueva, vamos, que yo sepa. Es que eso forma parte de la propia disciplina interna de las entidades. El Ayuntamiento de Almendralejo no entra dentro de la casa de las entidades deportivas. Hay entidades deportivas que efectivamente tienen pues a sus monitores dados de alta, y hay otros que tienen contratos de voluntariado, es decir, la fórmula que utilizan las diferentes entidades para su relación con los monitores es propia de las entidades. El Ayuntamiento de Almendralejo no entra en eso. Lo que sí entra es en cómo deben justificar, qué documentación deben presentar para que se justifique bien, para que, como he dicho anteriormente, puedan hacerse los pagos. Sí, pues el año pasado teníamos 25 escuelas deportivas, este año hemos aumentado, hay alguna más, aunque alguna también se ha dado de baja, pero el número está entre 25 y 27 entidades. En cuanto a escuelas, desarrollando hoy en día el programa de escuelas, y en cuanto a entidades que están desarrollando competiciones oficiales federativas de mayores de 18 años, pues nos movemos en un número aproximado de entre 20 y 22. Por ejemplo, el rugby, no hay en Almendralejo ninguna entidad que desarrolle el deporte del rugby. Pues la orientación, por ejemplo, hoy en día tampoco hay ninguna entidad. Va a empezar ahora Itaca Aventura a desarrollarla, pero hay disciplinas que no se desarrollan. Natación sincronizada, dentro de la natación no hay nadie que haga natación sincronizada. Hockey sobre patines, en Almendralejo no se desarrolla hockey sobre patines. Se me están ocurriendo ahora sobre la marcha, pero vamos, que disciplinas deportivas hay muchísimas, como puedes entender, dentro del patinaje, pero que no se desarrollen ahora no significa que no se desarrollen en el futuro. Hay que tener en cuenta cómo han nacido las entidades deportivas en Almendralejo. Es que a lo mejor las disciplinas deportivas en Almendralejo, las diferentes entidades que hoy en día están, han sido el fruto de actividades de promoción. Si no le damos oportunidad a que se promocione una actividad deportiva, nunca estará en Almendralejo. Me explico. Si a los colegios y a los niños no acercamos un deporte, como por ejemplo puede ser el rugby, nunca existirá el rugby. Pero igual te digo con el ciclismo, que te puedo decir con el patinaje, que te puedo decir con el fútbol. Es decir, si no promocionásemos las diferentes disciplinas deportivas con actividades y eventos, no existiría la necesidad. Es como el pez que se muerde la cola. Entonces, un ayuntamiento, una administración, lo que debe estar es abierta a que lleguen cuantas más disciplinas deportivas mejor. Creo que eso nos honraría y creo que eso sería bueno para la ciudad de Almendralejo. Que aquí en Almendralejo haya el gran número de disciplinas deportivas que hay, nos enorgullece, pero no nos debemos quedar ahí, podemos ir a más. Sí, en evento uno de los criterios es he dicho anteriormente, el ámbito de la actividad. El ámbito de la actividad puede ser un ámbito local, puede ser un ámbito provincial. ¿Pero se va a primar más que sea regional? Claro, cuanto mayor sea el ámbito, más puntos tendrá.